Bueno, y en otros temas, ¿usted sabía que existe un parque que tiene como misión recordar la importancia del reciclado? Esta es la información. Combinar la creatividad con un montón de artículos plastificados puede dar como resultado esto: un pequeño bosque del futuro hecho a base de diversos artículos de plástico que comúnmente pueden pasar a ser desechos o basura. El objetivo es generar conciencia sobre las posibilidades que se tienen para rescatar estos objetos y convertirlos en una obra de arte. Perfecto, ¿no? Porque se le da uso a todo lo que para uno es basura, ¿no? Y pues lo convierten en arte, ¿no? La obra fue creada por Thomas Dambo, quien también nos demuestra cómo pueden llegar a ser los bosques del futuro, llenos de colorido y magia, con árboles, plantas y animales, claro, hechos de plástico. Y aunque nada sustituye la vida vegetal y animal, se puede incentivar el cuidado del medio ambiente con la cultura del reciclaje. Desgraciadamente aquí no existe, creo que mucho esa cultura del reciclaje ni todas esas cosas. Y bueno, para mí se me hace muy importante y se me hace bastante interesante, o sea, toda la gente que se dedica a hacer esto, o sea, todo ese tipo de creatividad y las cosas. Por ejemplo, lo que nos gusta, por ejemplo, es que hay bastantes niños. O sea, y se dan ahora sí que se dan una idea de cómo pueden jugar con la basura. Se trata de una obra que duró un mes y se requirieron 3 toneladas de desechos de plástico que fueron recolectados en el bosque de Aragón mediante campañas de recolección. Los visitantes del Jardín Botánico, ubicado en el bosque de Chapultepec, coinciden que es una gran oportunidad para generar en sus hijos conciencia y conocimiento sobre el aprovechamiento de los materiales hechos con plástico. Y bueno, uno como trae a sus hijos, pues desde ahí uno se le va inculcando la cultura de reciclar, más que nada no tirar en la calle, ¿no? Lo que puede servir a los demás. Con imágenes de Andrés Brito, Enrique Muñiz, 21 Noticias.